Con Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, para analizar un poco cómo va a impactar o cómo está impactando la guerra aquí en la República Argentina, en lo económico, ¿no? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Alegría estar con ustedes, ¿eh? Gracias por atendernos, Miguel, ¿qué análisis estás haciendo o qué estás viendo vos de cómo puede impactar económicamente la guerra en estos momentos? Yo te diría que básicamente, lo decía inclusive en una nota que está publicada hoy en iProfesional, que tiene como dos costados. Tenemos un lado positivo, un lado, digamos, y un lado negativo en términos económicos y sin entrar a valoraciones morales, políticas o de conveniencia de otro campo, ¿no es cierto? Sí. Porque por supuesto estamos con un nivel de riesgo muy grande, particularmente a partir de algunas decisiones políticas adoptadas que nos involucran directamente ya en el conflicto. En términos económicos, yo te diría básicamente como que hay, te decía, dos caras para mirar esto. La primera, sin duda, beneficia a Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una balanza energética superavitaria en momentos en los cuales el valor del petróleo, a partir particularmente de la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, hace que se vayan a valores elevadísimos, tanto el petróleo como el GNL, ¿no es cierto? O sea, el gas, el que se puede trasladar a través de barcos. Para que tengas idea, en Europa el aumento del gas en estos momentos es del 80%. El aumento del petróleo está superando el 15-16%. Todo esto obviamente va a repercutir en los costos nuestros, pero te decía, el primer costado positivo es que sin duda nosotros podríamos aumentar el saldo positivo de nuestra balanza comercial con impactos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque somos mirados como una zona que todavía no está involucrada en la guerra y por lo tanto proveedoras posibles ante las amenazas de que se corte la llegada de estos insumos a muchos lugares del mundo. Acordate que pasa casi un 30% de todo lo que se consume a nivel global pasa por el estrecho de Hormuz. El costado negativo obviamente tiene que ver con los costos de los fletes que nos pegan directamente en lo que es nuestra principal fábrica de ingreso de divisas, que es la agroindustria. Nosotros estamos importando de Medio Oriente arriba del 60% de todos los fertilizantes nitrogenados, o sea, la urea, que se utilizan en el campo. Y entonces, si se diera una situación de prolongamiento de un bloqueo, obviamente se va a encarecer la siembra en la Argentina, se perdería competitividad y hasta habría un impacto en el volumen de nuestra siembra. O sea, se sembraría menos precisamente por esta situación de costos. El otro elemento en el que nos veríamos perjudicados es que nuestras exportaciones de carne requieren barcos refrigerados y están poniendo un sobrecosto de $4.000 por barco, por contenedor refrigerado, y esto por supuesto nos quitaría competitividad. Nosotros tenemos también que se había reanudado las exportaciones de carne ovina, o sea, ahora estamos ya hablando de ovejas, a Omán después de 20 años sin entrar a ese mercado, y también se habían consolidado los envíos de alfalfa a Emiratos Árabes. Por eso yo diría que si bien el conflicto en Medio Oriente es de ganancia para el sector energético, hay que señalar que va a ser muy complicado para el comercio agroindustrial. Y en el caso del petróleo y el combustible en la Argentina, ¿vos ves que eso puede impactar en el precio? Yo te diría, en el corto plazo, lo escuchamos ayer al presidente de YPF, ¿no es cierto?, decirnos que Argentina tiene una metodología de fijación de precios que ellos la llaman de promedios móviles. Es decir, se supone que ven el costo, cómo aumenta el costo del barril, sea el Brent o el otro, ¿no es cierto?, el del Mar del Norte, y hacen un promedio en función de cuál es el precio en los países productivos
productores como nosotros. Y eso dice que sería el referente para la fijación de las naftas acá. Si todo el combustible aumenta a nivel global, como está empezando a ocurrir, es inevitable que tengamos actualizaciones también acá. Y nos pega, sobre todo nos pega a nosotros mucho en los costos, y esto es inflacionario porque se va a trasladar a precios, porque la mayoría de nuestros fletes internos son a través de camión. No hemos desmantelado los ferrocarriles, ¿no es cierto? Particularmente los ferrocarriles que van a los centros de consumo. Las economías regionales se van a ver perjudicados porque el costo de trasladar sus producciones locales a los centros de consumo, por supuesto que se va a encarecer, y esto se termina trasladando a precios, lo cual consolida que en el largo plazo, aunque te diera favorable la balanza comercial y hubiese un beneficio neto que uno podría decir, bueno, me viene bien en este momento, en términos internos, pues sería seguir consolidando este cuadro en el que nos encontramos de receflación, es decir, mayor recesión, caídas de nivel de actividad, caídas de consumo, caídas de venta, con inflación nuevamente al alza. La inflación al alza es obvio, se iba a dar aunque no existiera este conflicto en Medio Oriente, ¿no es cierto? Pero igualmente esto ayudaría al aceleramiento desde ya. Totalmente. Y la última que te hago, Miguel, esto va a depender mucho de, obviamente, cuánto tiempo se extiende el conflicto, ¿no? Porque si se extiende poco tiempo, debería tener menor impacto. Ahí el problema es que si es largo, ¿no? Total acuerdo, y todo indicaría que sería largo. Yo no veo a Irán entregándose, hay como una suerte de incomprensión, me parece, desde el lado occidental de qué se trata un régimen como el de Irán. Y me parece que no se está comprendiendo de que hay una situación de que esos países son dirigidos por líderes religiosos. Los líderes religiosos tienen, yo te diría, una sensación de sacrificio o de martirio, con tal de, es una de sus cualidades, ¿no es cierto? Y no entregarían una soberanía sin ir a fondo. Por lo tanto, el escalamiento y la resistencia de la guerra por parte de Irán, del régimen, nos lleva a una situación de gravedad, de escalamiento y hasta de un peligro nuclear. Si ya Irán ha dicho, si se ven que el régimen puede caer o puede estar cerca a una derrota, podría haber un ataque a los centros atómicos nucleares que tiene Israel, fundamentalmente una base muy, muy importante que, bueno, podría poner, ¿no es cierto?, en peligro no solo a la región, sino a gran parte de la humanidad. Gracias, Miguel, por tu tiempo, Sigamos en contacto. Muchas gracias. Muy claro. Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, explicándonos cuáles pueden ser los beneficios